¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día martes. Hoy a la mañana, anoche en realidad, sucedió un hecho que conmocionó a la política argentina, conmocionó a la sociedad. No nos tenemos que acostumbrar a estas situaciones, ¿no? Me estoy refiriendo al atentado que sufrió el diario Clarín, ahí en su sede en la calle Piedras, donde explotaron en la entrada 5 bombas Molotov. Todo esto que sucedió anoche, reitero, en el diario Clarín, generó hoy toda una serie de debates, ¿no? Respecto a, ¿volvemos otra vez a normalizar la violencia? ¿Va a ser un hecho aislado? ¿Se va a repetir nuevamente? ¿Lo podemos dejar pasar por alto? Hay que decir que tanto el presidente de la Nación como el ministro de Seguridad repudiaron inmediatamente el hecho. Nadie acusa al gobierno, pero también es cierto que algunas personas allegadas al gobierno, el gobernador Capitanich, el intendente Igi, han hecho declaraciones en los últimos días cuestionando el rol y la independencia de los medios y hasta la libertad de expresión. Por eso digo que de esto también vamos a hablar a lo largo del programa. La grieta no debe normalizar estos hechos de violencia, deben ser repudiados inmediatamente porque lo que se lesiona en definitiva no es el diario Clarín, es la libertad de expresión y sin libertad de expresión no puede haber una democracia plena. También vamos a hablar de economía, nos va a visitar un economista porque tenemos un tema preocupante para lo que tiene que ver la macroeconomía argentina, ¿no? La caída de las acciones, la caída de los bonos. Hoy el riesgo país superó los 1.800 puntos. ¿Por qué está pasando esto? En general, estos indicadores se mueven por la confianza que pueden tener los mercados o los bonistas respecto a la situación económica argentina y mucho tiene que ver la confianza política. No confían en un acuerdo con la oposición, no confían en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional posterior al acuerdo político con la oposición, piensan que Argentina va a entrar en un default, por eso reaccionaron así. Bueno, de eso vamos a hablar también en el programa y Antonella nos trae todo lo que tiene que ver o todo lo que acontece con el caso de Lucas González, el chico que fue asesinado por miembros de la policía de la ciudad este fin de semana ahí en Barracas, que conmocionó también en gran parte a los vecinos de Barracas, a la gente. Todos estamos conmocionados porque así como decimos que no se debe normalizar los hechos de violencia política, tampoco podemos normalizar los hechos de gatillo fácil. Todo eso te vamos a contar hasta las 23 aquí en el canal de la ciudad. Quédate. Siempre se nos termina sindicando como los culpables de los precios. Tienen que estar todas las partes para ver una reunión. Esto es lo que se van a comprometer, digamos, desde la Secretaría a que los mayoristas cumplan. Las cosas a veces trascienden la política y esta es una de ellas. Vamos a luchar para que todo se aclarezca y confío mucho en mi abogado. Tiene el olor, digamos, el aroma de esos grupitos anarcos. Bueno, el tema del día, sin duda, fue el atentado contra el diario Clarín, porque fue un atentado, el disparar 5 bombas Molotov en la entrada de la calle Piedras del diario Clarín, de la empresa AGEA. Hay que prepararlas, hay que organizarse, hay que llevarlas. 5 personas aparentemente se organizaron para realizar ese atentado, que por suerte no dejó víctimas, pero simbólicamente significa mucho para la libertad de expresión, para la democracia. De eso vamos a hablar con un periodista, secretario de redacción del diario La Nación, que además ha estudiado y ha trabajado durante mucho tiempo la relación de la política con los medios de comunicación. Me refiero a Pablo Sirven, que tiene la amabilidad de charlar con nosotros y visitarnos en el canal. Pablo, bienvenido, amigo. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, primeras imágenes que te dejó esto, digo, no es normal que aceptemos que esto pase en un medio de comunicación o en ningún lado, ¿no? No, y uno tendería a pensar o desear que fueran unos loquitos sueltos, ¿no? Uno desearía que no hubiera sucedido nada, claro, ni un atentado contra Clarín ni contra nadie, ¿no? Ahora, como vos bien describías al principio, acá hay cierta infraestructura, ¿no? Es un grupo que llega primero al Parque Lezama, hay 2 motos, hay varias botellas de... No pasaron y tiraron una piedra, prepararon las bombas claro, Molotov, hay que prepararlas, claro. Molotov, y después toman sus recaudos, porque sabiendo que hay cámaras, bueno, no se sabe de nada. El único descuido, podríamos decir, es esa huella digital que quedó en la botella que no estalló, ¿no? Y que no encuentran en el RENAPER, y por eso hay como la idea de que puede ser alguien extranjero. Después hipótesis tenés de todo, y para la Argentina, que somos todos conspirativos,
tenés desde el autoatentado ridículo que están Claro. ahora agitando mucho en las redes sociales, sectores K, a si es algo que tiene que ver con los mapuches y, digamos, nadie reivindicó este atentado, ¿no? Entonces, a ver, si vos me preguntás qué me parece a mí que puede ser, ¿te acordás en la época de Macri, en un momento todo el tiempo había amenazas de bombas en las escuelas, ¿no? Terminó Sí. el gobierno de Macri, ninguna amenaza más. Incluso en alguna encontraron hasta una caja con un artefacto, ¿te acordás? Me parece que a veces hay como una dinámica de precaos, de querer empezar a agitar, que es ahí difícil decir quién lo hace. No nos olvidemos que estamos asomándonos al mes de diciembre. Diciembre tiene en Argentina siempre como connotaciones complicadas. Lo único que tengo claro, y que vos un poco lo marcaste, y eso es indiscutible, es el contexto, ¿no? El caldo de cultivo. Claro. Que decís, bueno, todo esto que dijiste, Igi, el concejal electo por Lanús, Julián Álvarez, que habló que en los medios le llenan la cabeza de mierda a la gente. Capitanich, Capitanich. un gobernador, no es ni más ni menos que un gobernador provincial. Diciendo que hay que regular los medios porque también crean como un marco mental a la gente, que entre paréntesis digamos que es una idea muy elitista, que ya Perón hace 50 años descartó, ¿no? Perón dijo en el 46 llegamos con todos los medios en contra, en el 55 eran nuestros porque habían hecho un gran holding de comunicación, expropiado la prensa, comprado radios, diarios, y no pudieron evitar el golpe de Estado. En el 73 estaban todos los medios en contra, ganó por el casi 62% de los votos. Y más cerca en el tiempo, 2011, ¿no? Cristina Kirchner, el 54%, los medios grandes no estaban muy cómodos con el triunfo. O sea que, en realidad, los medios siempre lo que hacen es que vienen a confirmar esta cosa que está muy de moda ahora, el sesgo confirmatorio. Incluso las audiencias, te diría, y es una contra, y es un debate para otro día, las audiencias nos rigorean en las redes sociales, decir, estuviste blando, no te veo porque invitaste a alguien de la oposición. O sea, las aguas están divididas. Las empresas periodísticas, por ejemplo, que producen contenidos, ¿no? Audiovisuales o gráficos, a veces son rehenes de esa demanda de las audiencias que están tan tensionadas, que están tan sesgadas. Pero totalmente, mira, los que somos más veteranos, que sufrimos al principio la dictadura militar, después uno no diría de las empresas sufre censura. Hay una política editorial que es una carretera y vos circulás por ella, ¿no? Claro. En general, yo siempre lo que recomiendo es trabajar en empresas que uno tiene ciertas afinidades. Por suerte yo pude hacerlo, pero hay gente que está muy a disgusto de la línea editorial. Bueno, en el capitalismo, en Occidente, es así. Pero lo peor para mí es esto que yo te digo, ahora es la censura, entre comillas, del público. El público está muy enojado y el público quiere la noticia deseada. De un lado, de la grieta o del otro, quiero escuchar o ver nada más lo que confirme de este es el bueno, este es el malo, ¿no? Claro. Y este atentado, de alguna manera, viene a caer, como vos bien dijiste, en la grieta también, ¿no? Hay gente que, viste, Clarín, desde hace 18 años, desde 2008 en realidad, ¿no? Estamos escuchando el tachín contra Clarín. Clarín tiene la culpa de todo. Y los medios hegemónicos, ese monstruo que se construyó también, que también le fue útil al kirchnerismo, ¿no? Tener un adversario para justificar los errores de gestión. Ahora vamos a abrir las preguntas a la mesa, pero yo antes te tengo que preguntar, Pablo, ¿no sentís que desde la derrota del gobierno el 12 de septiembre, cuando los grupos más kirchneristas, más radicalizados, digamos, por llamarlo de alguna manera, el kirchnerismo duro, incluso se pusieron contra Alberto, con renuncias, con críticas públicas y algunos como audios que curiosamente trascendieron, como el de Fernanda Vallejo? ¿No crees que esos sectores volvieron a la carga contra los medios, como que culparon la mala gestión de su socio, de Alberto, pero también volvieron a poner énfasis en la culpa de los medios de comunicación? Esto es así, digamos, yo me quedo corto con 2008. El peronismo en toda su historia, desde el arranque, tuvo a los medios, le gustó tener el periodismo como adversario. ¿Por qué? Porque no competimos en las elecciones, porque, digamos, somos un adversario que ellos pueden jugar como el gato y el ratón con la prensa, y eso se hizo de los años 50 para acá.
Y en este momento preciso, en esta coyuntura, te diría, con una derrota tan infernal, ¿no? O sea, 5.100.000 votos perdidos en 2 años, con perdido el Senado, no hay buenas noticias que dar económicas de ningún tipo, entonces agitemos las banderas contra un enemigo, ¿no? Claro. El enemigo interno que tienen ellos mismos, digamos, ahora el sábado justo apareció una nueva asociación del oficialismo, que es Soberanos, que fue bastante dura, con cosas que se dijeron ahí. Y también... Duro con el gobierno también, Duro ¿no? con el gobierno, Claro. sí, exactamente, ¿no? E incluso con Mariotto, que fue en su momento titular de Confer, contra el propio Instituto Patria, Sí. ¿viste? O sea, realmente hay un mar de fondo muy grande. Pero, digamos, si hay un denominador común que los une a todos ellos, aun cuando estén muy peleados entre ellos, son los medios. Son los medios. Entonces, este atentado, vaya a saber de quién, ya se verá en los próximos días si avanza la investigación, viene a caer en ese contexto, ¿no? Entonces, sea porque sea una idea de unos locos que pasaban por ahí, se les ocurrió, o sean también a otros dijeron conflicto mapuche, estaban tratando ahora si es extranjero, si es chileno. Sí, incluso algunos dejaron correr la versión que, como Clarín sacó una nota, una crónica, sobre lo que aconteció con el asesinato de Lucas González, donde la responsabilidad está en la policía de la Ciudad de Buenos Aires, viene por ahí. Hay un diputado, ¿no? Lo han dicho. Exactamente. Eduardo Valdés. Sí, y también alguna relatora deportiva muy conocida también. Ángela Lerena, lo dijo en Twitter. Hizo esa hipótesis. Pero estamos en un momento, después de las elecciones, lo que está pasando en Rosario, bueno, ya directamente tirotean restaurantes, ¿no? Está el tema de la Cuesta de Ternero en el sur, más esta situación, ojalá que sea un hecho aislado, ¿no? Y por eso fue muy bueno que saliera el gobierno y los principales funcionarios de manera inmediata, repudiar, claro. Y toda la clase política, las entidades periodísticas, ¿no? Pero esto tiene que seguir hasta tratar de que quede claro. ¿Sabés para qué? Para que no se repita. Y además, otra vez, ¿no? Hoy estoy con los veteranos. Los que somos más veteranos, todas estas cosas enseguida nos remiten a los 70, ¿no? Así se empezó. Bombas molotov, ¿viste? Atentados. Entonces, descartar todo eso para, tener un fin de año en paz. Ahora vamos a seguir hablando de la relación con los medios y de estos hechos y qué puede pasar si se reiteran. Pero Leandro tiene preguntas para vos. Pablo, con respecto a las audiencias, ¿es un negocio periodístico ubicarse de un lado o del otro de la grieta? Porque en nuestra profesión pareciera que la avenida del medio es cada vez más angosta y más espinosa justamente por esto de las audiencias. Sí, lamentablemente, yo voy a pasar un chivo. En lo particular hago un programa que es de entrevistas que trata de hacer de conversación y de escucha, ¿no? Pero en general no está sucediendo eso de un lado y del otro de la grieta. Yo creo que no hay mucho público, lamentablemente, para esa avenida del medio porque está todo muy caliente, ¿no? Y además, como el gobierno baja muy belicosamente todo, si por ahí el gobierno estuviese un poco más plácido, reconociera la derrota y dijera, finalmente concretara lo que en su momento esbozó de decir, bueno, vamos a sentarnos en la mesa. Por supuesto, cada cual en su papel, ¿no? Acá el gobierno sigue 2 años, no hay ninguna transición, como dijo un expresidente, el expresidente Macri, pero sí lo que decía Balbín, ¿te acordás? Decía, bueno, el oficialismo gobierna, la oposición ayuda en otras épocas, ¿no? Los problemas son muy graves como para que sigamos solamente tirando fuegos artificiales, buscando títulos rimbombantes, porque, cada vez la situación es peor. Ahora, si vos te salís de un lugar de la grieta o del otro, el público te baja la cortina, ¿no? O sea, baja el rating. En las redes no encontrás mucha gente con ganas de acordar nada, ¿no? Y esto es imprescindible en Argentina, ¿no? O sea, no podemos esperar a 2023. Pablo, me pongo en lugar de un extranjero, ¿no? Vamos a suponer que hoy abro los portales de Noticias Argentina y dicen que 5 bombas molotov explotaron en la sede del O Globo de San Pablo, en la República de Uruguay, en el Mercurio de Chile, por darte nombres de medios grandes de países vecinos. Yo me preocuparía diciendo, ¿qué está pasando ahí para que haya sucedido eso o no es algo normal? Simbólicamente, ¿qué significa esto para la mirada nuestra y la mirada del exterior hacia Argentina? Bueno, afuera mucho peor, porque lo que estamos diciendo ahora, nosotros hablamos de un atentado que no sabemos quién lo hizo, en un contexto político y periodístico complicado, ¿no?
no estamos diciendo que están relacionados. Ahora, en el exterior yo te puedo asegurar que sí lo unen. Y además porque están los antecedentes de lo que pasó en Venezuela. En Venezuela también hubo, antes de los cierres de los medios, bombas Molotov contra los diarios. No estoy diciendo que esto vaya a suceder, pero digo, siempre uno lo que busca son, antecedentes. Los primeros atentados contra la libertad de expresión, contra los periodistas y los medios de comunicación en Venezuela, no vinieron de la mano del gobierno oficialmente, como terminó siendo, expropiándolos y expulsando a algunos periodistas del país, de la dictadura chavista, sino que fueron de los colectivos chavistas, que eran los militantes. Ellos fueron los primeros que atentaron contra los medios. Exactamente. Por eso, bueno, esto se verá. Si esta mano es así, se va a ver pronto, ¿no? Por eso es tan importante que haya una decisión política y seria de llegar hasta las últimas consecuencias, no solamente para castigar a los que hicieron esto, porque también podrían haber ocasionado no solamente daños materiales, sino físicos, ¿no? No era tan tarde y era, bueno, una entrada. Dice que no, ¿por qué no fueron por la entrada principal de Clarín? Bueno, no habrán ido porque es un lugar todavía más iluminado, pero digo, está muy claro cuál es, como vos decís, la simbología, ¿no? Es bueno, raro por esa entrada ingresan varios periodistas. Hoy hablé con Miguel Viñaski, un amigo también en la radio, y me decía, yo hace 20 años que ingreso por esa puerta. Claro. Digamos, también pudo haber, por suerte, no tuvo víctimas, ni fatales, ni heridos, pero pudo haber pasado, Pablo. Totalmente. Y como vos decís, es raro que sea, bueno, alguien que pasó y dice, me da lo mismo tirarlo acá como en el bar de la esquina. Digo, era un lugar muy concreto. Había como un estudio, ¿no? de cómo se movieron, cómo llegaron, cómo se cambiaron la ropa, cómo se fue cada uno por su lado. Digo, no parece totalmente algo improvisado. Y si no es algo improvisado, es algo premeditado. Y si es premeditado, bueno, tenemos que seguir pensando quién es. No ponernos a tontas y a locas a decir, bueno, fue tal o cual, porque ahí también entra la noticia deseada, ¿viste? Claro, o sea, exactamente. yo estoy Señalás de a la quien grieta, no querés. es autoatentado. Claro. Estoy del otro lado, digo, no, son los K, ¿viste? Sí. No, y no es así, ¿no? Claro. ¿Anto? Sí, Anto, decían que lo comparaban con los regímenes de Maduro o de Daniel Ortega. Bueno, esto fue repudiado tanto por FOPEA como por ADEPA. ¿Consideras, Pablo, de que esta situación se pueda revertir si existiera un diálogo más ameno entre la política y los medios para que esto no se vuelva a repetir? Siento que tenemos una memoria histórica bastante fuerte respecto a esto de los medios, como lo que vos recién mencionabas de los 70. A ver, yo creo que la Argentina tiene un régimen presidencial muy verticalista y casi monárquico, aunque no tengamos un presidente en este momento tan poderoso y además esté como distribuido el poder de manera curiosa, como es que la segunda sea la que estructuró este sistema de gobierno, ¿no? Pero yo creo que si, por eso lo que decía antes, si el gobierno se tranquiliza, ¿no? Y va realmente a un diálogo y lo mantiene en el tiempo, y la oposición también lo puede hacer, y dejás un poquito las chicanas de lado también, y se puede avanzar en que de alguna forma también se ha naturalizado de que el gobierno y ciertos medios estén en una guerra y en una grieta constante. Sí, es como esos dibujos animados de antes, que es como una bola y que te meten adentro si estás afuera, y si no quedás como un tonto si no estás ahí adentro. Pero digo, a ver, hay muchas tareas para el gobierno y para la oposición, empezando por el tema del acuerdo, o sea, con el Fondo Monetario, tomar una decisión, y después cantidad de cosas que es para sentarse a una mesa. Además, recuerden que cuando empezó la pandemia y el presidente decidió sentar a sus costados al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue el momento en que Alberto Fernández no tenía techo, es decir, su imagen llegó al 80% positiva. Entonces digo, era por ahí, o sea, la gente está indicando eso, por un lado. Claro, que el diálogo no se esté utilizando como una estrategia. Claro, por un lado la gente quería eso, por el otro después jugamos todos en las redes sociales a ver quién, el rinraje, ¿no? A ver quién dice la cosa peor, pero esto permea en la clase política y lo peor permea en el gobierno, ¿no? De las principales autoridades. Y bueno, las palabras, cuando las palabras se vuelven violentas, en un punto pasan a los hechos, ¿no? Repercuten en la sociedad. Y sí, y además empiezan a suceder cosas como esta. Por eso yo digo, estemos muy atentos, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo de prudencia, particularmente además por esta
por este momento, ¿no? Estamos a días de diciembre y hemos tenido diciembre, precisamente se van a cumplir 20 años del 2001 tan fatídico, ¿no? No tendría por qué suceder y digo, depende de, particularmente del gobierno en primer lugar, de la oposición en segundo lugar y también incluyámonos los periodistas, ¿no? Claro. Si podemos bajar algún cambio. Aportar tranquilidad. Bueno. Y a propósito de los periodistas, vos recién señalabas cuando esto comenzó en el 2008, yo recuerdo, tengo amigos que trabajan en TN, por ejemplo, que no iban a comer a un restaurante y aparecía alguien gritándole devuelvan a los nietos, por esa fábula que armó el gobierno, el kirchnerismo, diciendo que Ernestina Herrera Noble había secuestrado a sus hijos adoptivos, pero se la agarraban. Bueno, eso no fue verdad, después de todo la justicia determinó que no fue verdad, pero mientras se investigaba, acusaban a los camarógrafos, a los productores, a los periodistas. Pasaban detrás de las notas. Pasaban por detrás de las notas y entonces devuelven a los nietos y se la agarraban con los propios periodistas. A vos te ha pasado que te han insultado en la calle, he salido después de la causa de los cuadernos, y vos lo viviste, yo soy amigo de Diego Cabo, salí con Diego Cabo a tomar un café, te encontrabas con alguien que decía algo. O sea, había como un clima de mucha hostilidad, no se bancaban que un periodista haga su trabajo de investigar. En lugar de decir, bueno, no lo leo, no le creo, era ir a hostigarlo y la verdad que en algunos episodios bastante violentos. Eso después se fue calmando, incluso en estos 2 primeros años del gobierno de Alberto Fernández. Se había calmado. Vino Macri, estos 2 años, había bajado la espuma. Pero da la sensación de que esa bronca o esa grieta violenta estaba latente, ¿no? Estaba latente y está volviendo, porque fíjate, tenés lo de Igi, tenés Julián Álvarez, tenés lo de Capitanich, tenés la vuelta del 678, 679 evolución, ¿no? ¿Y eso cómo lo ves? No, a ver, me parece que las redes sociales ya había un 678 24 horas, de los dos lados de la grieta, es decir, esta cosa del chicaneo, del videíto cortado, de la tergiversación de lo que dijo, como si no fueran horribles las cosas que ya dicen de un lado y del otro, encima las tergiversan, ¿no? Claro. Para dejarlos peor. Me parece que lo de 678, 679 viene como a decir, bueno, les damos más material. Yo hice una nota el domingo y el mismo domingo me escribieron, muy educados tengo que decir, diciendo por qué me molestaba y me preocupaba que volvieran ellos. Y yo le dije, ni me molesta ni me preocupa, tengo un mal recuerdo. Espero que tengan menos escrache y menos difamación que en la anterior época, claro. Simplemente. Bueno, hay una buena noticia, esta. ¿No? No están en la televisión pública, bueno, claro. Y eso también lo consigné, ¿no? Que no esté la televisión pública, que es de todos, me parece perfecto. Y que quieran hacer como sean filosos y te pasen revista este programa, el mío, entonces, bueno, está todo bien. Ahora también nosotros siempre hablamos de la grieta agresiva con los periodistas, porque se ha sido más notoria que decirlo, tampoco estamos inventando nada, del lado del sector kirchnerista. Pero del otro lado también se armó un bloque, del otro lado de la grieta, si querés, exacto, más seguidores cambiemos, y bastante belicoso. De hecho, también se lo ha agarrado con nosotros los periodistas. A mí me ha pasado, por ejemplo, de opinar algo en Twitter o escribir una nota donde analizás una situación y te dicen ensobrado. Digamos, ese es el típico adjetivo que te ponen los que están del otro lado de la grieta. ¿Cómo ves ese bloque que ha crecido y se ha puesto bastante duro también? Todos estamos bajo sospecha, ¿no? Me parece, todos. Evidentemente hay en el periodismo de los dos lados de la grieta tomó una actitud áspera e indignada. Ahora yo digo, no es la causa, eso es el efecto, es decir, siempre el periodismo, los medios de alguna manera estamos espejando, mal o bien, lo que la sociedad está viendo. Sí. Y después la sociedad se va repartiendo según el medio. Hay quien ve este programa o este canal porque se encuentran como... Me gusta cómo lo toman, ¿viste? Y otro ve otro porque dice, no, a mí me gusta como lo hace ese 5N, claro. ¿No? El tema es cuando ya estás tan bandeado de un lado o del otro que empiezan a ser como trazos muy gruesos, ¿no? Y fíjate vos que de pronto lo que ha pasado también de que esta cosa yo la defino un poco como el periodista subido al banquito y que con el dedo así, bueno, y no es casual que en esta campaña hayan cruzado de vereda hacia la política dos colegas, ¿no? El caso de Martín Tetaz, electo diputado, y Carolina, electa senadora, claro. ¿No? Es decir, bueno, llega un punto donde decís, se empieza como a hacer... Igual es un fenómeno mundial. Muchos periodistas en el mundo se han dedicado a la política, incluso han llegado a ser presidentes. Bueno, acá fueron Sarmiento, Mitre, Avellaneda, o sea, esa historia existe. Pero digo, hay una cosa de muy encendida, muy
áspera, que lejos de pensar de que es algo que inició el periodismo, yo creo que el periodismo ahí lo que está tomando justamente como una esponja es esa aspereza que hay en la sociedad y que hay en el gobierno. Ahí en algún momento vamos a tener que bajar algunos cambios para arreglar las cosas, porque si no lo único que vamos a hacer es el conventilleo, ¿viste? Pablo, ¿no pensás que esta bronca, este enfrentamiento, estas posiciones enconadas en la Argentina existieron siempre? Que yo, Cruz y Cosidos, unitarios federales, peronista, antiperonista, digamos, en general siempre hubo antinomias en la historia argentina. Yo te pregunto si en los últimos años, para no irnos tan lejos, estuvo latente, estaba, lo que pasa es que ahora es más visible por las redes sociales, donde pueden ir directamente a quien quieren agredir a través de Twitter, de Instagram, de Facebook, y antes no. Puede ser. Igual digamos que las redes sociales es un mundo chico que da la sensación de ser un universo grande, pero en realidad cuando... Pero repercuten también. Repercute en porque los medios toman de las redes, claro. Exactamente. Y después permea en la forma de ser. Esta cosa del empujón, de la pelea en el barro de las redes se traslada finalmente a los medios grandes, ¿no? Incluso empieza un poquito a permear en la prensa escrita, que siempre fue como más fría, más distante, también, ¿viste? Porque bueno, porque está todo muy corrido y acelerado. Por eso yo digo que es una pena que el presidente que empezó este gobierno diciendo que venía a cerrar la grieta, que tenía algunas melodías alfonsinistas y todo eso, decía, bueno, era por ese lado. No sé si él tiene presiones internas que no le permitieron, pero evidentemente a partir del tema Vicentín, liberación de presos, todo ese proyecto, si es que lo tenía en algún momento Alberto Fernández, lo perdió. Y el mandato por el que gana, si bien él es nominado por Cristina Kirchner, yo creo que gana también con ese mandato, ¿no? Decir, bueno, a ver, muchachos, si se ponen de acuerdo y gobiernan, ya que el peronismo tiene la posibilidad, que no tienen otros partidos, de entenderse con el movimiento obrero, se entiende bastante con el movimiento piquetero y todo, decir, bueno, es el momento de hacer las reformas que tienen que hacer. Claro. Y que las van a tener que hacer, o si no, digamos, el ajuste se va a hacer de todas maneras, y si no lo haces programáticamente, se hace más cruelmente a través de la inflación, de las devaluaciones no pedidas, de un estallido, digo, o sea, es el gobierno el que tiene que decidir, lo tiene en sus manos, y yo creo que la oposición se tiene que sentar y arreglar las cosas como la arreglan en todos los países. Y la última, Pablo, y breve, la autocrítica para el lado de los medios, para nosotros, para los periodistas. Tenemos que profundizar más, tenemos que... El otro día pasó lo de Lucas González, lo del chico este asesinado por la policía. La primera cobertura a los medios era que eran ladrones escapando de la policía. Cuando uno va a buscar, ni siquiera había intencionalidad política porque era un cable de Telam el que contaba eso y después fue levantado por todos. A lo mejor nos falta un poquito más de profundidad para tocar algunos casos porque imagínate para la familia de ese chico que quedó sensibilizada por esa situación. Lo que pasa es que yo creo que tenemos como un sobredimensionamiento pero eso está bueno para nosotros. Hay muchísimos medios, quizás comparado con otros países del mundo, muchos más, muchísimas más señales de noticias, muchísimas más páginas de internet, muchísimas más radios. Bueno, y la torta siempre es la misma, entonces hay que partir de más pedazos y ese afán de primerear, de ser más fuerte, de te encajé el título más que va a viralizar, todo eso está dando vuelta todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que en algún momento nos vamos a tener que sentar, o los dueños de los medios se van a tener que sentar también con el gobierno y establecer nuevas reglas de juego, ¿no? Como decir, bueno, a ver cómo deshacemos este monstruo, ¿no? Decir, a ver, la pasión está muy buena, pero todo el tiempo vivir como a 300 kilómetros por hora, cuando no pasa todos los días cosas así, es que un día va a pasar algo muy grave y ya no vas a tener resto no se va a dimensionar como corresponde. Claro, porque si todo es horroroso, todo es urgente, todo es alerta, ¿viste? Entonces digo, eso, ¿no? Calmémonos un poquito. Pablo, gracias por tu visita. Fue bueno, gracias. Un enorme placer tenerte en el programa. Gracias a ustedes también. Bueno, a la vuelta, vamos a hacer un breve corte, a la vuelta nos metemos en otro terreno difícil para el país, que es la economía. Riesgo país, récord, superó los 1.800 puntos, cayeron los bonos, las acciones en Wall Street. Vamos a estar hablando con Andrés Borenstein. ¿Qué significa esto? ¿Es el preámbulo de algo peor o es algo circunstancial? Ya volvemos.
no es una década fácil para la economía argentina, no es un año fácil para la economía argentina y particularmente estos últimos días no son nada fáciles. Hoy el riesgo país superó los 1.800 puntos, cayeron las acciones, los bonos. Y decíamos con Leandro antes de comenzar el programa que estas situaciones a veces suceden por la falta de confianza en los mercados, sobre todo la confianza política. Argentina tiene por delante un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que necesita de un acuerdo con la oposición. Todas esas cosas que por lo pronto, yo que no sé nada de economía, creo que no está siendo bien visto o visto con optimismo por estos sectores. Pero quien va a hablar de esto es alguien que sabe, que es Andrés Borenstein, economista y profesor de la Universidad de Itela. Andrés, bienvenido. Gracias por invitarme. Un gusto tenerte en el programa. Bueno, ¿qué pasó? ¿No confían en la situación argentina, en el acuerdo con el FMI? Claramente no. El déficit más grande que tiene hoy la Argentina no es el déficit fiscal, es el déficit de confianza, que es un déficit que se nota en Wall Street con los bonos, pero se nota acá cuando vemos que el dólar vale 200 en el caso del Blue, o 215, 220 el caso del contado con liquidación. Esto es que los argentinos tampoco confían. Esos precios del dólar son dólares caros, muy caros, te diría históricamente, pero la gente prefiere tomar un seguro y comprar dólares. Y ahora, dicen que el dólar siempre es barato en la Argentina. Bueno, claro. Todos los que dijeron eso hasta ahora vienen acertando. Ahora, el problema es el siguiente. Después de las elecciones, el presidente dijo, vamos a buscar un acuerdo con el fondo y tengo el ok de toda mi coalición. Me parece que no quedó claro si esto es así o cantó falta envido con 22, para ponerlo en términos del truco, ¿no? Número uno. Segundo, vos decís, bueno, esto podría ser bien leído, porque en realidad lo que los empresarios, los economistas decimos, che, estaría bueno hacer un acuerdo con el fondo porque hace 2 años que no tenemos programa económico y esto nos posibilitaría tener un programa económico. Al mismo tiempo, vos lo escuchás a Feletti que quiere poner más retenciones, estás hablando de la Junta Nacional del Gas, o sea, no terminás de dar la señal concreta. Vamos, déjame volver a una expresión futbolera, no te pido 28 pases como el Barcelona, pero dame 2 o 3 seguidos. Acá vos decís, tiro una señal que más o menos puedan dar y tiro 2 negativas. Entonces me parece que así va a ser muy difícil generar confianza. ¿Es exclusivamente, Andrés, falta de confianza por las señales políticas domésticas o también influye el contexto internacional? Los movimientos de la Reserva Federal, el famoso tapering, que si querés lo podés explicar, el desplome de la lira turca. Bueno, hoy fue un día particularmente malo con lo del desplome de la lira turca. Lo de la Reserva Federal creo que no es... Por un lado ya estaba... Todo el mundo sabía que la Reserva Federal iba a terminar con el helicóptero de 120.000 millones de dólares por mes que tira sobre la economía. De a poco sigue tirando plata desde el helicóptero, pero cada vez menos. Todo el mercado hace meses no sabíamos si lo iban a hacer en octubre, en noviembre, en diciembre, pero eso se venía, con lo cual eso yo no creo. Segundo, nombraron a Powell, digamos, le dan otro periodo más en la Reserva Federal, que creo que eso es una buena noticia para el mercado. Así que el escenario internacional, quizás la otra mala noticia que hubo, que muy pequeña, es que las expectativas de crecimiento de Brasil, que es nuestro principal socio comercial, están para abajo. O sea, en este momento la encuesta que hace el Banco Central todas las semanas dice que Brasil va a crecer 0,7% el año que viene, es decir, una miseria. Y en general, cuando a Brasil le va bien, a nosotros nos va bien, porque le vendemos más, porque recibimos más turistas brasileños. Pero no es algo que decir, por culpa de eso cayeron los bonos, cayeron las acciones. Yo tiendo a creer que casi siempre la culpa es nuestra. A veces sí, pasa algún evento terrible, pero no creo que... Incluso lo de la lira turca, que concedo que algo afectó, no creo que haya sido tan determinante. Tan determinante. Exacto. Y que el presidente haya dicho que vamos a crecer 4 puntos el año que viene cuando no tenemos la suficiente cantidad de dólares, dicen algunos, como para crecer más de 2, 2,5. Mirá, yo creo que no vamos a crecer 4 puntos, pero concedo que no es imposible crecer 4 puntos. A ver, de todas las cosas que se dijeron, me parece absolutamente imposible que haya 33% de inflación el año que viene. De hecho, yo como la mayoría de los economistas creo que va a ser más que 50, que el año que viene vamos a tener más inflación que este. Ahora, yo creo, por ejemplo, que el año que viene, si hacemos un acuerdo con el fondo y no nos vamos de mambo, vamos a crecer 2,5. Pero 4 está, digamos, por ahí, sí, viste, la cosecha, lejos. Hay una amenaza de niña, pero a lo mejor llueve y la cosecha es un poco mejor, y entonces el 4% no es una bestialidad, una locura. Además, hay que decir, hoy salió un dato económico que fue mejor de lo esperado, a lo mejor queda lo que se llama, lo que los economistas llamamos efecto arrastre, queda un poquito más. De nuevo, si me preguntás, para mí no crecemos 4, pero no soy el único que hace estimaciones, no soy el dueño de la verdad, no es imposible. 33 de inflación
no entiendo cómo. Para mí no entiendo cómo. Andrés, ¿es lógico que los bonos estén en $30, que las acciones argentinas estén regaladas? Con este dato del estimador de actividad económica mensual que salió hoy, que es positivo, como decías vos, 1,2% en septiembre y se estima que para fin de año 10%. ¿Es lógico que los activos argentinos valgan tan poco? Bueno, mirá, si la Argentina va a un acuerdo con el fondo, digamos para febrero, con lo cual evitamos caer en default con el Fondo Monetario, yo concedo y estoy totalmente de acuerdo que son baratos. Pero no es obvio que va a pasar eso. Hay otros escenarios. Ese es el escenario, para mí es el escenario más probable, es el escenario base, pero si vos me preguntás si estoy seguro, ni loco estoy seguro. Entonces, es como lo que decía antes del dólar. El dólar a 200, ¿es barato o es caro? Y bueno, igual que lo de las acciones, igual que los bonos, históricamente las acciones están baratas y el dólar está caro. Ahora, si van a avanzar sobre la propiedad privada, si como dijo el otro día Moró, 5 años de impuesto a la riqueza, bueno, el dólar a 200 está barato y las acciones actuales están caras. O sea, decime qué van a hacer y después te contesto la pregunta. Pero en el escenario que hay de acuerdo yo coincido que no tiene mucho sentido que los bonos argentinos rindan 25%, que tengamos 1.800 de riesgo país. Pero tienen que hacer el acuerdo. Andrés, y de la macroeconomía pasemos a la microeconomía, al laburante, a la persona que tiene un negocio. En el otro lado del mundo en este momento están cerrando absolutamente todo de vuelta por los contagios de las personas que no se quieren vacunar de COVID. Acá en Argentina se estima que puede llegar a pasar una situación similar, no estamos exentos, por eso se está invitando a la población de que se vacune antes de otoño. Si frente a un posible escenario de una cuarta ola acá en Argentina, una tercera ola sería en realidad, ¿se podría recuperar Argentina y más que nada la clase media que fue la más golpeada por la pandemia? Mira, esperemos que, bueno, yo no sé, no puedo contestar mucho el tema epidemiológico porque no sé suficiente, pero fíjate, acordate que nosotros cerramos la economía un poquito durante abril y durante mayo con restricciones. Obviamente esos meses fueron malos para la economía, pero no fue terrible. Yo creo que con el nivel de vacunación que hay, si tuviéramos que en algún momento volver a poner restricciones, bueno, por ejemplo, el sector gastronómico fue uno de los más golpeados. Gastronomía, que todavía no se termina todo lo que sea recuperar. servicios, gastronomía, hoteles, viste que volvieron los casamientos, la fiesta, bueno, todo eso mueve mucha gente, mueve mucho laburo, ni que hablar del turismo, los servicios emplean mucha gente, entonces muchos de esos servicios, si hay que cerrar, van a ser afectados. Pero de nuevo, yo no me imagino una cerrazón como la que tuvimos en el 2020. Me imagino que, y espero que no haga falta nada de eso, pero si hubiera que hacer, me imagino algo más parecido a lo de abril y mayo. 2, 3 semanitas semi guardados. Y además aprendimos todos un poquito, que no hace falta hacer una cuarentena estricta, que no hace falta cerrar las clases, hace falta tomar más cuidados, hace falta, digamos, por ejemplo, en algunos países de Europa, no solo creo que fue que no vacunaron a todo el mundo, sino que se atrasaron con los boosters, se atrasaron con la tercera dosis. Bueno, nosotros me da la impresión de que ya estamos haciendo la tercera dosis. Yo no te puedo decir si se puede hacer mejor pero me da la impresión de que no vamos a tener... Y además estamos hablando sobre situaciones epidemiológicas que nosotros no manejamos. Por ejemplo, no sé, una variación del virus te puede cambiar y hacer menos eficaces a las vacunas que ya tenemos y es como barajar y dar de vuelta también. Puede pasar. Ojalá que no, pero podría pasar. Pero probablemente aprendimos mucho en esto. Entonces yo no me imagino una situación catastrófica. De cierre total, claro, sí. No. Y aparte el gobierno sabe que la gente no lo va a aceptar. También es cierto eso, ¿no? Por supuesto, y bueno, no es mi tema, pero buena parte de la derrota electoral no tiene que ver con la economía, tiene que ver con las escuelas cerradas y con cosas por el estilo, digamos, que la gente se acuerda. Andrés, el gobierno está reuniéndose con la cadena de la producción de la carne justamente para intentar estabilizar, como dicen, los precios. Se habla de retenciones, se habla de mayor volumen de cortes populares y la discusión de fondo es si se pueden desacoplar los precios domésticos de los precios internacionales. ¿Vos crees que eso se puede o es un error? Teniendo en cuenta que se exporta tanta carne, ¿no? Vamos, si se puede o se debe. Si se puede, por supuesto que se puede. Metés una retención y lo haces. Ahora, si se debe, 100% no. Porque esto es pan para hoy, hambre para mañana, ya que estamos hablando de comida. Si vos ponés retenciones, la carne no se produce sola. Entonces, si vos le afectás la rentabilidad al que produce carne, va a producir menos carne en el futuro. Entonces, no, aparte de retenciones con brecha cambiaria. Retenciones con brecha cambiaria es la doble Nelson. Entonces, en un año o en 2 años el ciclo ganadero te va a faltar carne si vos empezás a hacer eso. Digamos. Eso ya lo vimos con Moreno. O sea, una de las cosas de Argentina es tratar de no repetir los errores del pasado. Nosotros probamos un montón de cosas. Probamos desdoblamiento cambiario, probamos control de precios.
nunca en la vida funcionó. O sea, yo no entiendo por qué insistimos con ese tipo de cosas. A lo mejor el control de precios o este tipo de cosas te pueden funcionar un par de meses. Quizás sí. Ahora, el mundo sigue después de un par de meses. ¿Qué carne va a haber el año que viene? De acá a un año, si vos te pones complicado con los productores de carne. Andrés, la pregunta que nos hacemos todos los que no sabemos de economía, a lo mejor vos tenés la respuesta, no la respuesta exacta, pero una aproximación. ¿Cuáles son las exigencias que puntualmente nos va a hacer el fondo para llegar a un acuerdo? Y tratemos de hablar de las exigencias que tienen que ver, como decía Anto, al bolsillo, a la vida cotidiana nuestra. ¿Dónde vamos a ver afectados? Bueno, déjame... Son 4 cosas que tengo en la cabeza, de las cuales probablemente 3 afecten al bolsillo. La primera te va a pedir que hagas un sendero de reducción del déficit fiscal. ¿Cómo te afecta eso al bolsillo? Y bueno, el candidato número 1 es, van a subir las tarifas de la luz y el gas. Podemos discutir si los van a segmentar, cómo las van a segmentar, pero en promedio deberíamos pagar bastante más por la luz y el gas. No va a ser un ajuste como el del principio del gobierno de Macri, pero va a ser un ajuste que creo yo tiene que ser relativamente importante. Eso es número 1. Número 2, hay que resolver el tema cambiario y monetario. Para el tema cambiario no hay demasiadas alternativas a una devaluación. De nuevo... No tiene que haber brecha cambiaria entre un dólar y otro, tienen que estar todos iguales. No tanto. O sea, tenemos una brecha de 110%. Sí. Resolver esa brecha de 110% en un día... Imposible. Es muy difícil. Entonces yo creo que el fondo le va a decir a Argentina, mire, trate de ir reduciendo la brecha y aparte trate de ir recuperando reservas. Ustedes no tienen absolutamente ni $1 en el Banco Central. Vamos a ser objetivos. Por ejemplo, tienen que comprar 5.000 millones de dólares por año. Para que el Banco Central pueda comprar 5.000 millones de dólares por año, tienen que sobrar esos dólares. O sea, alguien se los tiene que vender al Banco Central. A punta de pistola no funciona. Para que alguien se los venda, nosotros necesitamos otro tipo de cambio, para que haya más exportaciones, menos importaciones, o que viajemos los argentinos menos y más gente quiera viajar a la Argentina. O menos impuestos a las exportaciones para que se liberen. Por ejemplo. Entonces, ahora, achicar la brecha y bajar el tipo y acumular reservas implica una devaluación por la siguiente manera, por el siguiente razonamiento. Vos tenés una brecha, entonces vos o bajás el techo o subís el piso. Bajar el techo sería ideal, pero para eso necesitas confianza. Decís, ¿puede este gobierno generar confianza? Yo creo que no. O sea, creo que con el programa del fondo podés evitar que la cosa se desmadre. Entonces, si no podés bajar el techo, tenés que subir el piso. Entonces, a ver, ¿esto implica que el dólar va a ir a 200? No creo. Pero necesitas, diría yo, como mínimo, minimorum, recuperar la apreciación cambiaria que tuviste este año. Recordá que este año la inflación promedió 3,5% mensual, una cosa por el estilo, un poco más también, y la devaluación fue de menos del 2% mensual. Entonces, todos los meses perdiste 1 y pico por ciento, se acumuló y se hizo 15 puntos. Como mínimo, la inflación tiene que perder 15 puntos contra la devaluación del año que viene. Como yo creo que la inflación va a ser de 50 y pico, lo más lógico sea que la devaluación empiece con 6. O sea, el tipo de cambio oficial. Y la otra cosa que te va a pedir el fondo, que es lo que menos le va a afectar al bolsillo de la gente, va a ser algunas reformas estructurales que ya no van a ser tan urgentes. Van a decir, bueno, muchachos, hagan que el mercado de trabajo tenga menos conflictividad. Ni siquiera te hablo de reforma laboral. Reducir la conflictividad en el mercado de trabajo. Que a una pyme no se le declare despedido a un empleado y tenga que cerrar porque no tiene guita para... Cosas como esa, o algún tema impositivo, o algún tema del mercado de capitales. Eso yo diría que es de mediano plazo y no le va a afectar tanto al bolsillo a la gente. Bueno, de las que nombraste, 2 generan inflación. Liberar las tarifas, por ejemplo, o aumentarlas. Por eso es muy difícil que la inflación esté en un 33%, como decías, ¿no? Porque hoy tenemos la inflación que tenemos, aún con tarifas congeladas, ¿no? Y con dólar planchado. Y con dólar planchado, claro. Andrés, un gusto, ¿no? Muchísimas gracias por invitarme. Muy lindo tenerte en el programa. Gracias, Daniel. Bueno, y de la brecha cambiaria, de la brecha pasamos a la grieta. Y la grieta, cuando la grieta justifica la violencia. De eso vamos a hablar ahora. Lo que hay, como te digo, es esa preocupación que siempre hay en los medios periodísticos cuando aparece un grupo de, no sabemos quiénes, haciendo algo que es como está en el corazón de la intolerancia, está en el corazón de no aceptar el papel de los periodistas. Tienen el olor, digamos, el aroma de esos grupitos anarcos, ¿no? Que andan en la vida haciendo cosas parecidas. Yo supongo que es un grupo muy minoritario
es un grupo que no se ha identificado, ¿no? Y el atentado al diario Clarín que se produjo anoche con bombas molotov va a ser el tema, fue el tema del día y va a seguir siendo por las repercusiones que tuvo. Ya tuvimos una extensa charla con Pablo Sirveni y lo analizamos desde todo punto de vista. Yo quiero hablarles de algo, ¿no? De la grieta que se ve en las redes, cuando unos culpan al gobierno porque les conviene ver en el gobierno al autor de este atentado y por supuesto no hay nada que indique que el gobierno esté relacionado. O los sectores que defienden al gobierno que culpan o justifican, mayoritariamente justifican que Clarín haya recibido ese atentado. Porque en definitiva la grieta, cuando se pone muy tensa y muy enconada, empieza a encontrar lugares comunes donde la violencia también tiene lugar donde poder ejercerse, porque si se justifica la violencia y si se le da un lugar a la violencia desde la justificación social o política o meritoria, estamos de alguna manera abriéndole la puerta para que se quede y viva entre nosotros. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que destacar hoy, porque por suerte el atentado no tuvo víctimas, hay que esclarecerlo, simbólicamente fuerte, en una democracia plena no deben suceder esas cosas, pero nosotros como ciudadanos debemos empezar a controlar esos impulsos que se ven sobre todo en ambos sectores de la grieta. Ni culpar a uno ni justificarlo a otro, porque de esa manera lo que estamos haciendo es instalar la violencia entre nosotros, porque de alguna manera nos conviene verla bien desde un lado o de otro. Así que de eso tenemos que aprender y esta no es una mala oportunidad. Ya volvemos. Último bloque de Hoy Nos Toca y Antonella nos trae las últimas novedades del caso del asesinato de Lucas González. Sí, hay varias novedades, Daniel, porque bueno, los tres acusados coincidieron en su relato durante la indagatoria y aseguraron que ellos se identificaron y que estaban convencidos de que estaban persiguiendo a narcos de la Villa 21-24 y que sí se mostraron como policías y que en ese momento estaban realizando una tarea de inteligencia contra el narcotráfico. Por su parte, los chicos, los amigos de Lucas, declararon totalmente lo contrario. Dijeron que en ningún momento ellos se identificaron como policías y que se sentían amenazados como que estaban delante de un uno de los robo. policías dijo era imposible creerles que venían de practicar fútbol. Dijo así, claro, no sé por qué, pero ¿Por es qué? lo que declaró. ¿Por qué? Bueno, ahora lo que se espera es el análisis de las pericias balísticas para ver quién fue el que disparó las 4 balas contra el auto Volkswagen Surán, si fue Isasi. Perdón, Anto, ahí empieza, si bien los tres por encubrimiento, participación, están involucrados, el que disparó tiene un agravante sobre el resto. Tiene un agravante sobre el resto, bueno, aunque ya se sabe, bueno, Isasi fue uno de los que declaró y que dijo que él sí disparó, no se sabe si esas fueron las balas que mataron a Lucas. Otro de los hechos que también fueron lamentables y muy repudiado en las redes fue por parte del jefe de prensa de Barraca Central, quien en el partido previo del equipo sostenía una bandera en pedido de justicia y se sacaba fotos por Lucas. Bueno, Daniel Pagano irrumpió en la cancha y directamente les arrancó la bandera sin ninguna explicación, lo cual sorprendió a todos los presentes en un momento de dolor y de acompañamiento y como un gesto, un símbolo en pedido de justicia. Bueno, él en sus redes sociales se expresó, no pidió perdón y lo defendió como que él estaba protegiendo a la familia de Lucas, un hecho que quedó no del todo claro, pero que fue muy repudiado en las redes sociales. Otro de las noticias en torno al asesinato de Lucas es que Gregorio Dalbón, el abogado de la familia González, dijo, y abogado de Cristina Kirchner. Y abogado de Cristina Kirchner, bueno, acusó de oportunista al diputado electo Leandro Santoro por su denuncia contra la policía de la ciudad. Yo este tema no lo quise politizar nunca. Lo que quise es buscar todo lo posible para ayudar a la familia a encontrar la verdad. Pero bueno, a veces la aportación de cara te juega una mala pasada. El viernes o el jueves tenía a todos los organismos de derechos humanos llamándome para solidarizarse, para venir a la marcha. Desde que le di la mano a Marcelo Alessandro, no me llamaron nunca más. Necesitamos realmente empezar a pensar, pero profundamente, en que las cosas a veces trascienden la política. Y esta es una de ellas. Yo sigo insistiendo y voy a seguir dándole la mano a quien sea para poder esclarecer el hecho de un cliente mío.
Bueno, te decía, resaltaba que es el abogado de Cristina Kirchner porque llama la atención que él critica a quien fue ni más ni menos el candidato a diputado por el kirchnerismo en la ciudad, ¿no? Claro. Sí, está pidiendo que no se politice, bueno, y obviamente que esto se generaron cruces. Por su parte, Leandro Santoro defendió de que a partir del hecho de Lucas hay muchos otros hechos de casos de extorsión en la ciudad, de extorsión de la policía de la ciudad contra la gente y que es algo que se conoce, pero que las personas por miedo no denuncian, y él defendió que al ser una figura pública tiene cierto respaldo de poder realizar una denuncia de este tipo y por eso la impulsa en este momento y no es que se está aprovechando políticamente de la situación. Bueno, ahí hubo un cruce por parte de ellos y otra de las noticias que también se conoció y muy triste fue la declaración de los padres de Lucas, de Cintia y de Mario, de cómo se enteraron de que su hijo había sido baleado y fue por televisión. Ella mencionó que sintió una espina, que sintió una sensación fea, su esposo le dijo que se tranquilizara, de que no pasaba nada. Bueno, a los minutos llegó un amigo y les comunicó que su hijo había sido baleado y después lo pudieron constatar en el hospital. Bueno, una de las noticias más tristes de que se han conocido después de las indagatorias y de las declaraciones. Y otra de las noticias también es sobre la arma plantada, porque tanto la familia de Lucas como los chicos sobrevivientes aseguran que el arma que se encontró, esa réplica de juguete en el auto, fue plantada por la policía de la ciudad. Aparte, en la declaración de los 3 acusados, en ningún momento mencionaron que los chicos manipularan un arma de juguete. Así que esta hipótesis cada vez se hace más fuerte y perjudicaría obviamente a los 3 acusados. Claro, además, el arma, que pudo haber suplantado o no, pero siempre estuvo en el baúl, no la tenía, no la portaba ninguno de los chicos en el auto. No la portaba ninguno de los chicos y aparte no lo declararon de que fuera una amenaza en el momento de que los chicos la estuvieran manipulando. Es que justamente el relato de los policías tiene un punto en blanco que hace agua cuando dicen nosotros perseguíamos narcotraficantes, es que vos para un uniformado para ejercer la fuerza lo tiene que hacer con proporcionalidad, ¿no? Claro. Y si desde el auto de los amigos de Lucas no se utilizó un arma de fuego, no hubo proporcionalidad cuando el efectivo ejecutó los 4 disparos. Entonces, ahí hay un punto débil, digamos, de relato policial que Antonella estaba explicando recién. No, seguramente. Ya, claro, y de ahora en más, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, el juez tiene 10 días para definir la situación procesal de los acusados y aparte... Siguen separados de las fuerzas, sumariados y... Detenidos. Por supuesto, están detenidos, pero están en una comisaría, ¿no? Sí, está en una comisaría y ahora lo que resta es unas posibles declaraciones de testigos que podría haber un hombre que estaba paseando el perro y que podría haber presenciado el hecho y que sería un testigo fundamental en la causa para poder esclarecer. Excelente, Anto. Mañana vamos a seguir con este tema y con todos los temas que acontecen en la agenda de noticias de cada día aquí en Hoy Nos Toca, así que nos despedimos. Mañana a las 22 te esperamos, aquí en el canal de la ciudad. Gracias por haber estado ahí.